Un carguero viejo y naranja aparece una mañana frente a un pueblo en Irlanda. No hay nadie a bordo, no hay radio, no hay rastro de botes salvavidas, no hay voces. Solo el golpe del Atlántico y el crujido de un casco que no debería estar ahí. Parece una leyenda del siglo XIX, pero ocurrió hace nada. Este es el viaje imposible del MV Alta, el barco fantasma del siglo XXI. Nació en 1976, cuando los cascos de acero y los motores diésel prometían llegar a cualquier puerto con paciencia y repuestos. Desde entonces, cambió de dueños, de nombre y de bandera tantas veces que su identidad se volvió borrosa. Un buque mediano, hecho para rutas modestas que fue envejeciendo a la sombra, siempre al límite, siempre un poco fuera de foco. Nadie imaginaba que terminaría convertido en postal del misterio marítimo moderno, hasta que en 2018 su historia se partió en dos. Finales de septiembre, el Alta zarpó rumbo a Haití. En medio del Atlántico, lejos de todo, el motor dijo ¡basta! 10 tripulantes quedaron a la deriva. 20 días mirando un horizonte que no cambiaba, racionando comida, ajustando esperanzas. La radio chisporroteó, el auxilio salió y una silueta se dibujó en el último momento. La Guardia Costera de Estados Unidos los rescató. Para los marinos, fin del viaje. Para el barco, el comienzo de otra cosa. Porque el Alta no se hundió, no lo remolcaron, no lo desguazaron. Quedó flotando, un cascarón con combustible y mucho acero, sin capitán, sin destino. Lo lógico habría sido hundirlo controladamente o asegurar un remolque inmediato, pero el mar no obedece a la lógica, y a veces nosotros tampoco. Desde ese día empezó su segunda vida, silenciosa, sin bitácora, sin testigos. Durante meses, el Alta fue una sombra. Su AIS, el sistema que delata a cada buque en los mapas, aparecía y desaparecía como un latido irregular. No había un pulso constante que dijera, estoy aquí. Solo reportes sueltos. Un mercante lo avistó, una patrulla lo mencionó, un rumor habló incluso de un remolque clandestino. Nada cerraba del todo. El Alta seguía allí afuera, invisible hasta que alguien lo encontraba por casualidad, y luego volvía el silencio. Imagínalo. Un carguero sin tripulación, gobernado solo por vientos, mareas y corrientes, cruzando un océano que no perdona. A veces las rutas improbables suceden. En 2019 hubo quien juró verlo todavía entero, a la deriva, como una botella al mar con un mensaje escrito en óxido. Sigo aquí. ¿Cuántas noches pasó cerca de barcos que nunca lo vieron? ¿Cuántas veces lo rozó una tormenta sin lograr tragárselo? El Atlántico le perdonó demasiadas, hasta que dejó de hacerlo. Febrero de 2020. Una tormenta poderosa golpea la costa sur de Irlanda. Entre acantilados y rocas, cerca de Ballycotton, el MV Alta emerge de la niebla y se lanza contra la tierra. Al amanecer, los vecinos ven lo imposible. Un carguero encallado, donde no debería haber nada. Helicópteros sobrevolando, olas trepando por la proa, curiosos en los miradores. Dentro, vacío. Un barco digno de museo del misterio, abandonado en el patio trasero de un pueblo tranquilo. Las autoridades lo nombran pronto como lo que es, un barco fantasma. Pero, ¿por qué nadie vino a buscarlo? ¿Hubo contrabando? ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo sin timón? El Alta acumulaba sospechas como óxido. Que si apagar el AIS no fue casual. Que si esos cambios de nombre y bandera no eran inocentes. Que si tras el rescate alguien quiso reaprovecharlo lejos de cualquier puerto que hiciera preguntas. El mar tiene una ética práctica. Lo que flota, flota. Lo que se hunde, no vuelve. El Alta flotó más de lo razonable y tocó tierra justo donde más preguntas surgirían. Su encallamiento no fue solo accidente, fue una cita con la responsabilidad. El tiempo hizo lo suyo. Entre temporales y marejadas, el casco empezó a ceder. Primero planchas dobladas, luego grietas. Con cada invierno, un crujido más. Algunas piezas se desprendieron, otras quedaron como esculturas retorcidas, recortadas sobre el verde de los acalintados. Las autoridades cerraron accesos, la naturaleza dictó sentencia.
y el Alta empezó a convertirse en monumento al desgaste. Mientras tanto, la historia se instaló en la cultura popular. Drones sobrevolando el Pecio, titulares hablando del barco fantasma de Ballycotton, fotos virales, turistas buscando selfies con el gigante dormido. Para unos, una postal que corta la respiración. Para otros, un recordatorio incómodo de que los problemas que nadie quiere terminan varados en la playa de alguien. Pero las preguntas importantes son estas. ¿Cómo puede sobrevivir un carguero sin gobierno durante tantos meses en el Atlántico Norte? Meteorólogos hablaron de corrientes y patrones de viento capaces de transportar objetos grandes por rutas improbables. Marinos recordaron que un casco alto, con compartimentos estancos, puede mantenerse sorprendentemente a flote si no recibe un golpe crítico. Investigadores sumaron otra pieza. Si evitas el corazón de las tormentas más feroces, la deriva puede convertirse en autopista. La explicación natural existe. Lo increíble es que todas las variables se alinearon hasta depositarlo frente a un pueblo irlandés. El MB Alta terminó siendo espejo de nuestras contradicciones. En una era de satélites que ven el color del océano y radares que siguen cada contenedor, un barco entero viajó casi a ciegas durante más de 16 meses. En tiempos de aplicaciones que rastrean paquetes en tiempo real, un carguero se convirtió en mensaje dentro de una botella enorme. En pleno siglo XXI, el mar nos recordó que sigue siendo territorio donde lo improbable sucede y se queda. Quizá lo más inquietante no es lo que sabemos, sino lo que no sabremos nunca. ¿Hubo un plan de remolque que se torció? ¿Se apagó el AIS por descuido o por conveniencia? ¿Quién habría querido exprimirle los últimos fletes a un casco cansado? ¿Cuántas noches pasó cerca de rutas comerciales sin que nadie lo advirtiera? El Alta no contesta. Solo ofrece su silencio de hierro. El MB Alta es la prueba de que, incluso ahora, los mares son un mundo aparte. Una advertencia sobre los costos ocultos de la navegación global, sobre lo fácil que es que un problema lejano acabe en tu playa, sobre la delgada línea entre el azar y la omisión. Y por encima de todo, es una historia que vale la pena contar. Un barco sin voz que atravesó medio mundo para morir en una costa verde frente a un pueblo que nunca lo esperó. Dime, ¿qué crees que pasó? ¿Fue azar, negligencia interesada o un encubrimiento que se salió de control? Te leo en los comentarios. Y recuerda, el océano no olvida. Solo espera su momento para devolver lo que dejamos en él.